Buenas tardes, República Dominicana. Bienvenidas y bienvenidos a ONE Te Cuenta, donde los datos hablan y las estadísticas conectan. Desde el Paraninfo de la Facultad de Economía de la UAS, bajo la conducción de la directora general de la Oficina Nacional de Estadística, Miosotis Rivas Peña, damos inicio a una noche llena de grandes ideas y conocimientos. Quédate con nosotros, porque esto es ONE Te Cuenta. El censo no solo cuenta personas, cuenta historias. Conoceremos cómo sus resultados ayudan a diseñar políticas públicas para mejorar la calidad de vida de la población. Bueno, seguimos con un episodio más de este podcast ONE Te Cuenta, que estamos realizando en vivo desde el Paraninfo de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y ahora vamos a hablar sobre el censo de población y de vivienda y la utilidad que tiene para los usuarios este instrumento tan importante. Y para ello pues tenemos un invitado muy especial, Augusto de los Santos, que es economista egresado de esta Universidad Autónoma de Santo Domingo y máster en Big Data y Business Intelligence de lo que es la EOI de España. Tiene una especialidad de estadística aplicada, de negocios, de INTEC, y ha sido encargado del Departamento de Políticas Públicas del Consejo Nacional de Competitividad, gerente de geomercadeo e investigación en el Banco Dominicano del Progreso, encargado de la División de Infraestructura Estadística y Encuestas Económicas en la Oficina Nacional de Estadística, director de Estadísticas Económicas y ahora subdirector también de la ONE, y ahora pues director general del Sistema Único de Beneficiarios, SUBEN. También tenemos con nosotros el invitado de la casa, el doctor Francisco Cáceres, más conocido como Fran, que es director de Censos y Encuestas de la Oficina Nacional de Estadística y es egresado también de esta universidad con un máster en demografía del Centro Latinoamericano de Demografía y doctor en demografía por la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil. Fran tiene una extensa carrera en diferentes espacios, como lo que es asistente profesor en la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, ¿no?, en temas de bioestadística. Ha estado trabajando también como muchos años, ya más de 40, como profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de esta universidad, coordinador de la cátedra demográfica, y también ha sido en otros momentos pues consultor de Profamilia y creador del Sistema de Encuesta Nacional de Hogares, que hoy en día tenemos una exhibición de esta encuesta aquí. Y con ello, como les decía, pues vamos a estar conversando sobre lo que es el Censo Nacional de Población y Vivienda y lo que esto representa para los usuarios y usuarias. Y Augusto, quiero comenzar contigo preguntándote, ¿verdad? Y sabiendo que el SUBEN, que está un poquito caliente en estos días, representa, ¿verdad?, o desempeña un papel muy importante y crucial en la focalización de programas sociales, asegurando que los recursos se destinen a las personas que más lo necesitan, y también proporcionando información que a través de esa información que dan los censos y de población y vivienda, que es fundamental para SUBEN. Quiero preguntarte cómo se puede mejorar la planificación de las operaciones censales desde la experiencia de instituciones como SUBEN. Bueno, muchísimas gracias, Miosotis, a todo el equipo de la ONE por la invitación. Gracias también al doctor Cáceres por hacernos parte de esta actividad. Bueno, primero contarles un poquito de qué hace el SUBEN, porque como estamos tan calientes es importante saber hacia dónde está nuestro alcance. El SUBEN tiene como función trabajar con la identificación y caracterización del Registro Social Universal de Hogares y el Registro Único de Beneficiarios. Esas son personas y familias que son objetos para los beneficios de la asistencia social del gobierno y de las políticas públicas de manera general. En término ampliado también estamos incorporando a través de una estrategia de trabajo llamada SUBEN Más, que hemos cambiado nuestro enfoque de convertirlo de levantamientos periódicos a la creación de un registro continuo,
y fundamentalmente tenemos como tarea responder a los cambios originados por los problemas de protección social adaptativa. Es decir, más allá de las transferencias condicionadas, pensar en otros fenómenos como lo que nos genera una pospandemia, como los que nos puede generar los eventos que ocurrieron el pasado mes de noviembre con las crecientes lluvias que afectaron a gran parte de la población sin discriminar niveles socioeconómicos. Dicho esto, en ese sentido, Siuben tiene 4 maneras de captar información de las personas. Primera parte están los levantamientos, los empadronamientos exhaustivos de la población. En estos levantamientos de empadronamiento vamos a áreas geográficas determinadas y caracterizamos todas las poblaciones. En esta población, obviamente, se caracteriza por esas variables fundamentales de sexo, edad, nivel educativo, pero también otras variables como discapacidad. Y esto para identificar cuáles son aquellas personas pasibles de beneficios que ofrecen las políticas públicas del Estado Dominicano. En segundo lugar, tenemos una estrategia de registro de instituciones. Esto es vinculado con otras instituciones del Estado para captar los datos de las personas que pertenecen a poblaciones cautivas. Ejemplo, un caso que tenemos con Codopesca. Los pescadores, pues estamos vinculándolos y trayendo información de ellos para poder generar mejores políticas para esa población, acompañada de otras herramientas del gobierno que están disponibles para este grupo poblacional. Hay un tercero que tiene mucho que ver con el uso de los registros administrativos existentes en la administración pública como tal y su aprovechamiento. Y hay un cuarto que estamos en desarrollo que está en busca del registro particular de las personas. Dicho esto, sobre todo el primer componente tiene un gran parecido a nuestros censos de población y vivienda. ¿Por qué? Parten de estructuras muy similares, empezando con unos procesos de planificación que incluyen planes directores, que incluye el seguimiento al modelo genérico de producción, estadísticas establecido. Claro, hacemos una agrupación de los pasos y es una buena práctica que también vamos a ir mejorando para adecuarnos a la normativa de producción estadística existente, para tener los 8 pasos y darle seguimiento a cada uno de los procesos. En ese sentido, también nos basamos en herramientas como la cartografía censal. Usamos la cartografía censal como información de base. ¿Cómo funciona esto? Vamos específicamente a aquella población que pertenece a los cordones de pobreza, que son identificados en los censos de población y vivienda. Y a esa población le aplicamos esa caracterización especial en estos barridos de información. Y de esta manera, cuando analizamos los procesos y los pasos, pues hay una similitud muy grande. Y bueno, y el último gran paso es que desde el 2012 usamos herramientas tecnológicas para el levantamiento y el censo acaba de incorporar tanto su cartografía censal como sus levantamientos a través del uso de la metodología CAPI. En ese sentido, ambas instituciones tenemos que aprender una de la otra. Nosotros definitivamente basamos nuestro trabajo en los censos de población y vivienda, y los censos de población y vivienda, nuestro día a día, nuestra dinámica y esas experiencias que vamos acumulando sirven también para transar más experiencias y seguir mejorando la producción estadística. Súper bien, Augusto. Muchísimas gracias, sobre todo también por esa explicación sobre lo que hace el Siuben. Y Fran, a ver, uno tal vez se queda en los días de levantamiento del censo, ¿verdad? Y uno es lo que más recuerda. Algunos de forma traumática, otros de forma más alegre, así, ¿verdad? Pero ese proceso es un proceso complejo, es un proceso multifacético que comienza desde mucho antes. Y yo recuerdo que cuando entré a la ONE tú siempre decías, a ver, el punto de partida es el día, como el día que se sale y se va hacia atrás. Entonces, todo ese proceso de planificación, ¿cuáles son las etapas? Cuéntanos un poco de cómo se estructura entonces esas etapas de la planificación del censo. Muy bien, buenas tardes. Sí, ciertamente existe la tendencia a creer que el censo es el día del empadronamiento. Por eso dice, ¿qué día es el censo? ¿Cuándo es el censo? El censo es siempre. El censo, como operación, cuando me preguntan cuánto dura, digo, dura 10 años. 5 de preparación y 5 de pulimentación de la base de datos y salida de resultados, que es un proceso continuo a lo largo de un periodo. Ahora bien, las etapas del censo pueden ser clasificadas en 3. La etapa de pre-empadronamiento, la de empadronamiento y la de post-empadronamiento. La primera
comienza formalmente con un enunciado legal, es decir, un decreto que declara al Censo Nacional de Población y Vivienda como un proyecto de interés nacional. Ciertamente ese es el primer paso, ese es el banderazo, pero antes que eso hay otros trabajos previos. Ya se está trabajando con un presupuesto y obviamente definiendo las diferentes tareas y asignándole tiempo y vía de consecuencia elaborando un cronograma de trabajo. Una vez completadas esas tres actividades, viene la actualización de la cartografía, que es un proceso que demora varios años, porque hay que peinar la geografía nacional palmo a palmo, metro a metro. Concomitantemente con la actualización cartográfica, se van diseñando los instrumentos de recolección de información, que a veces es uno solo, a veces son varios, y conjuntamente con la definición de los conceptos que van a ser envueltos en el censo, como es el tipo de censo, si es de derecho, si es de facto, si de hecho. Estamos en las actividades de la etapa de preempadronamiento y continuábamos con la elaboración de los documentos conceptuales relacionados con el censo. Es una actividad muy importante porque de alguna forma se constituye en carta de ruta de todo lo que es conceptual. Lo mismo que los instrumentos de gestión censal, formularios administrativos de la actividad propiamente, la elaboración del plan de tabulaciones que corresponde también a esa etapa y obviamente un elemento importante que hay que incluir, que antes no se incluía en los censos, que es el diseño y la planificación de la encuesta de control de cobertura y calidad, que es una tarea inherente a los censos de esta época de nuestras vidas. Hay una serie de actividades también de la etapa preempadronamiento que son las pruebas de la boleta. La boleta lleva pruebas intramurales y pruebas extramurales, incluyendo una prueba cognitiva que asegure que las preguntas son comprendidas por empadronadores y por empadronados. Y obviamente hay una etapa de empadronamiento. La etapa de empadronamiento comienza con la definición de la estructura territorial censal, así cómo gestionar desde el territorio las actividades para el empadronamiento de la población, los hogares y las viviendas. Luego, el reclutamiento del personal operativo de campo, que es una actividad bastante delicada en la medida que hay que asegurarse de que el personal convocado tenga el perfil y las habilidades necesarias. La capacitación sobre la cual descansa una parte importantísima de lo que es la calidad y la propia cobertura censal, la distribución de los materiales y equipos en el territorio y obviamente el momento, la actividad de levantamiento de la información. Y por último, la etapa post-enumeración o post-empadronamiento, que comienza con el retorno de los materiales a la oficina central, al repositorio central, seguida por la organización de los materiales y equipos en el almacén central. El levantamiento, es decir, es el momento del levantamiento de la encuesta de control de cobertura y calidad. Y obviamente luego viene la validación y limpieza de la base de datos para generar los cuadros que finalmente permitirán elaborar los informes de resultados, y termina esa etapa con la divulgación y difusión de los resultados y una efectiva diseminación en todos los ámbitos del territorio, y culmina con la colocación de la base de datos a disposición de los usuarios. Así que a grandes rasgos, así se enumeran las diferentes actividades dentro de esas tres etapas
que comprenden el Censo Nacional de Población y Vivienda. Muchísimas gracias, Fran. Hablabas de 3 etapas, que dice, bueno, no dice 3, pero 3 etapas con muchas tareas y muchas actividades, post-empadronamiento, pre-empadronamiento, post-empadronamiento y el empadronamiento en sí. Pero en la etapa de preempadronamiento hablabas de algo que es importante, que es la cartografía censal, tal vez uno de los productos también sumamente importante y que poco se conoce de ellos. Y quería consultarte, Augusto, de cómo la cartografía, ¿verdad?, censal ayuda los trabajos de focalización que hace SIUBEN. Bueno, con el tema de cartografía, pues hay una historia de larga data en el SIUBEN. El decreto que nos crea en el año 2004 mandata a que la ONE apoye técnicamente los trabajos que realiza el Sistema Único de Beneficiarios. Desde ese entonces, la cartografía pasó a ser uno de los principales insumos que se utilizaban para la identificación y focalización de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, en condiciones de pobreza. Nosotros lo utilizamos primero para identificar aquellas zonas donde se concentran hogares con mayor carencias. La utilizamos para mapear las áreas de trabajo cuando bajamos a terreno y cuando necesitamos planificar nuestros operativos. La cartografía censal es clave para nosotros poder ubicarnos dónde están los hogares y cuáles son las características de esos hogares. También lo utilizamos para identificar las dispersiones, es decir, dónde existen beneficiarios que no se encuentran en las zonas céntricas de las ciudades. Y eso requiere un esfuerzo adicional porque todo el mundo debe estar en la base de los beneficiarios potenciales, sobre todo esa población rural, esa población que se encuentra muchas veces ávida de algunos apoyos de los programas de políticas públicas y de las asistencias condicionadas. Asimismo, para conocer el entorno social. Eso es muy importante al momento de que los programas sociales intentan incidir, necesitan conocer cuáles son las características de los accesos hacia las viviendas, hacia los hogares, incluso qué tienen en los alrededores, si están cercanos a fuentes de derrumbes o a cañadas o a ríos que pueden tener crecida y que afectan la calidad de vida de la gente. Hay un último uso que es identificar también negocios cercanos a la vivienda. ¿Y esto por qué? Porque la visión de este tipo de programas es generar desarrollo dentro de la misma comunidad. Entonces, por un lado, para identificar emprendimientos y por otro, para poder usar la información de los negocios cercanos para que la gente trance en los lugares más cercanos a donde está su vivienda, de modo que le genere economía a ese presupuesto, a esa asignación realizada. Dicho en términos muy resumidos, voy a citar una frase que dejó el doctor Cáceres allá en la oficina y que me la encontré en una de las primeras reuniones de planificación. La cartografía es al censo lo que los rieles es a un tren. Muchísimas gracias, Augusto. Y como eso es un podcast en vivo desde la Facultad de Economía de la UAS, voy a permitirme saludar a unos invitados especiales que tenemos desde la Oficina Nacional de Estadística e Informática de Cuba. Se encuentran Edgar y Enrique aquí dentro del público que está escuchando. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta facultad y en este podcast y esta actividad de la Oficina Nacional de Estadística. Fran, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención con la planificación del 10º Censo Nacional de Población y Vivienda era que llegaba un montón de cartas pidiendo temas de todo tipo. Todo el mundo quería, bueno, y yo me imagino que todo el mundo quiere conocer información sobre temas muy específicos y encuentran en el censo ese instrumento, ¿verdad?, para hacerlo. Pero ¿cómo se eligen los temas? ¿Cómo se seleccionan los temas? ¿Es ganariamente lo que la ONE quiera? ¿Cómo se hace ese proceso? Bien, para elaborar una boleta censal, en términos temáticos, deben tomarse en cuenta 4 elementos. El primero de ellos es la necesidad de información a nivel nacional y a nivel regional a veces, porque a veces hay entidades internacionales que requieren información del país y debe ser tomada en cuenta en el momento de la planificación. Por eso es que cuando se va a elaborar la boleta, se consulta con los organismos de gobierno y también con entidades del sector privado, porque el censo debe responder a requerimientos de información tanto del Estado
como del sector privado. Otro elemento que hay que tomar en cuenta al momento de elegir los temas es la comparabilidad. Y eso es muy importante porque el censo, dado que se hace de tiempo en tiempo, es un buen elemento para medir cambios. Y si no tomamos en cuenta los temas que han sido incluidos en los censos anteriores, no podemos darle seguimiento a esos cambios. Un tercer elemento a tomar en cuenta es la disponibilidad de la población a responder. Hay que evitar preguntas o temas que sean susceptibles para la población o para algún segmento de la población. Y eso obviamente implica estudiar a profundidad para evitar esos riesgos. Y por último, antes de incluir un tema en una boleta censal, hay que tomar en cuenta los antecedentes. Hay que ver, a partir de censos anteriores, si esas preguntas de esos temas han funcionado, porque una pregunta censal tiene un costo muy elevado. Y obviamente, los costos a veces marcan también la decisión de si incluir o no incluir un determinado tema. Bueno, muchísimas gracias a Fran, a Augusto. Lamentablemente no tenemos tiempo para más en este espacio, pero ha sido muy importante conversar con ustedes, conocer sobre estos temas relacionados con los censos nacionales de población y vivienda y los diferentes usos. Quiero dar un aplauso para ellos y decirles que nos acompañen, ¿verdad? Porque tenemos más entrevistas dentro de este podcast ONE Te Cuenta. Muchísimas gracias.